Pat, querida, estamos aquí tratando de salir adelante con las cosas que estamos dispuestas a enfrentar y a veces no tan dispuestas a enfrentar, digamos, ¿no? Estamos en países que son absolutamente aleatorios con respecto a la pandemia y con respecto también a la cultura, aunque antes de la pandemia eran aleatorios también con respecto a la cultura, digamos, ¿no? Pero ahora se ha agravado un montón. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu empresa? ¿Qué dices con respecto a todo esto que ya vamos por el segundo año prácticamente? Sí, bueno, la situación está complicada, ¿no? Si bien trabajamos mucho con Argentina, por supuesto que nos tenemos que basar más en nuestro caso, en la realidad mexicana, ¿no? Que en este momento está bastante complicada, ¿no? Con este regreso desde diciembre del semáforo rojo, que digamos que desde el punto de vista de los contagios y de todo está bien, pero el cierre de librerías ha sido realmente una catástrofe que se prolonga, ¿no? Es decir, justo se cerraron las librerías en lo que podría haber sido el mejor momento del año, de un año raro, claro, y bueno, y eso no ocurrió y hasta el momento siguen cerradas. En Ujú. nuestro caso, obviamente no somos una librería, somos una editorial y una distribuidora, pero dependemos muchísimo de las librerías. Sobre Claro. todo en estos momentos que, como bien decís, hace más de un año, bueno, o casi un año, que tampoco, por ejemplo, hay ferias, que Claro. suelen ser las ferias para las editoriales y para las distribuidoras, suelen ser una especie de salvavidas que nos permite habitualmente financiar el hecho de trabajar con las librerías, ¿no? Porque sabemos perfectamente que todas las librerías trabajan a consignación, hay que darles los libros, esperar X cantidad de meses a que te reporten ventas, recién ahí facturar, recién luego cobrar, etcétera, etcétera. Eso lleva a que del momento que sale un libro hasta que empezás a ver algo de ingresos pasan mínimo 6 meses. Entonces habitualmente lo que ocurre es que nos vamos solventando con las ferias, pero ahora no hay ni una cosa ni la otra. Ujú. Por otro lado, otro eje que suele ser para nosotros importante, que es el de las bibliotecas, también está complicado porque como la mayoría de las bibliotecas son bibliotecas que dependen de universidades y así, eh, no están comprando y muchas han reducido sus compras a un cuarto de lo que era normalmente y de ese cuarto han privilegiado muchísimo exclusivamente la venta, la compra de libro electrónico. Ujú. En nuestro ¿Cómo? caso es un Sí. tema ese también, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Cómo se llama tu empresa? ¿Cuándo la fundaste? ¿Qué pensabas cuando la fundaste? Veo ahí un montón de libros a tu alrededor. También veo algunas cositas de los gatos en en el Duda, sillón. Pero sí, sí, en cualquier momento aparece alguien. Y algo que nunca falta en la oficina es el mate. el mate, por supuesto. Eh, Cuéntame un poquito bueno, cómo. tabaquería, cuando hace muchos años, digamos, hago la historia un poquito larga, pero voy a tratar de resumirla. Cuando vine a México, yo, bueno, todo en Argentina trabajé todo el tiempo en librerías, en editoriales, básicamente en librerías. Este, tuve también una pequeña editorial, en fin. Cuando vine a México dije, estoy harta, bueno, me dedicaba un poco, antes de venir, me dedicaba al periodismo también, y bueno, cuando vine a México dije, bueno, ahora sí me voy a dedicar de lleno al periodismo, no voy a volver a trabajar en librerías, estoy cansada, bla, bla, bla. Obviamente no lo logré, sí empecé a trabajar en algunas revistas, pero con colaboraciones externas, digamos, y claro, obviamente con 2 o 3 colaboraciones en 2 o 3 revistas al mes no iba a vivir, ¿no? Entonces, llegó un momento que cansada de dar vueltas vi un cartelito en el sótano que buscaba
buscaban gente, entré y de volada me contrataron. Estuvo bueno eso, y porque, bueno, entonces entré al sótano, empecé a trabajar ahí, empecé como vendedora, luego como soy muy inquieta, armé un área de ventas mayoristas que en ese entonces el sótano no tenía, estoy hablando del 2002, 2003, sí, más o menos. Y bueno, y hacer cosas y estuvo bueno porque de alguna manera acomodó mi estructura mental, digamos, de cómo es el mundo del libro en Argentina a cómo es aquí, que tiene muchas, aunque no parezca, tiene muchísimas diferencias, ¿no? Y bueno, eh, llegó un momento que me cansé un poco del sótano, me fui, pero para ese entonces ya había armado con unos amigos una pequeña editorial que se llamaba Arsenal. Llegamos a sacar unos 6 títulos, pero teníamos muchos problemas de distribución. En ese entonces, como que todavía no se hablaba mucho, te hablo de esos años, ¿no? 2004, no se hablaba tanto de editoriales independientes, y era más complicado porque las distribuidoras no te recibían si tenías pocos títulos, si no eras una editorial conocida y así. Entonces, en ese entonces decidí armar una pequeña distribuidora que tuve con una socia y bueno, hasta que se desarmó la sociedad en el 2010, si no me equivoco, y a partir del 2000, no, perdón, en el 2011, no, sí, en el 2011. Y en el 2012, con Mónica Jones, que la conoces, armamos Tabaquería. En principio siguió funcionando como distribuidora porque la parte editorial, digamos, requiere mucho tiempo, y como la distribución también, de alguna manera la distribución nos fue comiendo ese tiempo y sobre todo ese impulso, ¿no? Por la energía que hay que dedicarle y todo. Hasta que en el 2015 decidimos retomar el interés que teníamos en publicar y bueno, armamos el sello, además de la distribuidora, el sello Tabaquería. El primer título que publicamos fue un libro de poesía que lo conoces, El corazón de los otros, de Paula Jiménez España, una poeta argentina que nos gusta mucho, y aprovechando que la habían invitado a una feria de Guadalajara, creo que fue a finales del 2015 o del 2016, aprovechamos y publicamos este libro, que fue una antología muy linda, también se presentó en Guadalajara, hubo muchos eventos ahí, hubo en el DF, y bueno, y el tema es que claro, la distribuidora siguió comiéndonos todo el tiempo, ¿no? Entonces, lamentablemente nunca hemos logrado sacar más de un título por año, ¿no? Entonces claro, es una editorial, aunque ya tiene un par de años, sigue siendo una editorial más que pequeña. Aunque bueno, teníamos un montón de planes para el año pasado, que bueno, medio quedaron en stand-by, y a ver si logramos concretarlos este año, ¿no? Más otros que se han sumado, en fin, ya veremos qué de todo eso sale a la luz, tanto ahora como, digamos, hay un par de los proyectos que tenemos que seguramente saldrán en el 2022 también. Es decir, que Tabaquería es fundamentalmente una distribuidora, digamos. ¿Cómo no vas a estar preocupada por el tema de las librerías cerradas, digamos? ¿No? Es una cosa, salvo que te pongas a vender libros en la vereda de tu casa, no sé. Sí, no, y digo, no, lo veo poco probable, pero Claro, sí, digamos que en este momento, nosotros tenemos siempre como cuatro, como si fuera, siempre decimos que somos una especie de banquito, porque tenemos cuatro patas. Una es las librerías, otra es las bibliotecas, otras son las ferias y otra es la venta en línea. claro, claro. Ahora lo Lamentablemente único, ahora de esas patas están casi todas chuecas, ¿no? Lo único claro, que funciona, entre comillas, es bien, digamos, o normalmente, es la venta en línea, que claro. deberíamos reconocer que con respecto a, por ejemplo, al 2019 sí ha crecido para nosotros, pero digamos, o sea, creció al doble o hasta el triple, pero ¿qué pasa? En el 2019 nuestra venta en línea significaba un 5% de nuestros ingresos. Entonces, aunque ha subido mucho, sigue siendo una porción pequeña de lo que Claro. necesitamos para funcionar, ¿no? En este momento representa
eso justamente, un 15, a lo mucho un 20% de nuestro ingreso. Bueno, en este momento es casi el total de nuestro ingreso porque no tenemos mucho. Porque el tema con las librerías que están cerradas es que no solamente no se generan nuevas ventas, sino que no, digamos, lo entendemos, por supuesto, pero no están pudiendo pagar facturas anteriores a este nuevo cierre de librerías, ¿no? Nosotros llevamos 2 meses casi sin cobrar nada en librería, de lo de librería, ¿no? Entonces, sí, es muy, muy preocupante, casi desesperante. Vamos a ver, hacer como una audiencia publicitaria en esta nota. ¿Qué cosas tienes para vender, Pat? Bueno, nosotros tenemos esta tienda en línea en la que, digamos, invitamos a quien quiera pasar. De hecho, justamente habíamos hecho una promoción de envíos gratuitos a partir de 800 pesos, creo que es. Sí, es eso. Y que terminaba el domingo. Pero hubo un problemita ahí en la plataforma de la página que a algunas personas no les estaba aplicando ese descuento, entonces lo extendimos, o sea que sigue vigente ahora, va a estar hasta mañana miércoles en la noche. Ajá. Nosotros como distribuidora tratamos de tener una cierta línea, es decir, creo que algo que nos diferencia de otras distribuidoras es un trabajo que tenemos de edición, justamente, ¿no? Hay gente que usa la palabra curaduría, pero no me gusta usarla, la verdad, y menos para esto. Pero sí un trabajo de selección bibliográfica que le dé cierta coherencia a lo que tenemos. Entonces tenemos editoriales, bueno, tenemos editoriales mexicanas, muchas, tenemos editoriales de España, tenemos editoriales de Argentina, alguna que otra chilena, alguna que otra colombiana, pero básicamente esos son nuestros ejes, ¿no? México, Argentina y España. De esas editoriales, buscamos editoriales que tengan básicamente literatura y humanidades, que, algo de arte, algo de estudios de género. Pero fundamentalmente son de poesía ustedes. Uno la identifica como Yo diría, poesía. sí, diría que como editorial sí, pero Ajá. como distribuidora no tanto, no Ajá. tenemos mucho de estudios de género, de cuestiones sociales, Ajá. tenemos mucho de literatura en general, ¿no? De narrativa, de ensayo literario. Por ejemplo, eh, así rápidamente te cuento qué editoriales distribuimos. Por ejemplo, de Argentina tenemos Gogin Magog, que por supuesto es pura poesía, ¿no? Pero también tenemos Interzona, que básicamente es narrativa. Tenemos también, bueno, Bajo la Luna, que es poesía, tenemos Ampersand, que es una editorial muy linda, que se especializa en cuestiones que tengan que ver con el libro, con los lectores, con la lectura. Por ejemplo, el último libro que recibimos de ellos es El texto encuentra un cuerpo, de Margot Glantz, donde ella habla de sus lecturas, de su biblioteca y es todo como un recorrido a través de eso sumamente interesante. Está muy, muy mal la difusión, ¿eh? Sí, Está sí, muy mal. No sabía yo que tenían todo eso. Me vas a tener que ir mandando algunos libros, algunos boletines, claro. porque precisamente para poder sacar, porque yo ahí veo a Fernando Pessoa y digo, bueno, esta es la editorial que vamos a conseguir un libro de Fernando Pessoa que es maravilloso, digamos, ¿no? Entonces, Sí, pero tienes otras cosas, tienes a Margot muchas, Glantz, que es una maravilla. muchas. Después también tenemos una otra editorial argentina que se llama Letras Sudaca, Ujú. que tiene, por supuesto, literatura argentina, algunos clásicos pero clasiquísimos argentinos, como Los Tigres de la Memoria de Martelli, pero también tiene una colección bueno, no una colección, dentro de su catálogo también tiene muchos títulos de cine o de jazz. Este, en fin, esas son las de Argentina que tenemos. Luego tenemos de España, tenemos Melusina. Melusina tiene mucho de ensayo, mucho de estudio de género. Es Obviamente una no maravilla, tenemos los catálogos completos y menos ahora que durante el año pasado no pudimos importar. Entonces, claro. no, digamos que tenemos los catálogos un poquitito desnudos, ¿no? Pero digamos, sí, sí, por supuesto tenemos. También tenemos, por ejemplo, de España, Candaya,
Gandaya es pura narrativa prácticamente. ¿No? Sin embargo, tiene 1 o 2 títulos de poesía. Acaban de publicar Las historias de la leche de Mónica Ojeda, por ejemplo, aunque ese todavía no lo hemos recibido. También tienen de Bruno Montané la antología La poesía reunida, pero básicamente ellos trabajan en narrativa, tanto cuento como poesía. Después de España también tenemos Punto de Vista, que ellos se dedican a una cosa que le llaman alta divulgación. Es decir, son ensayos que tienen que ver con historia, con sociología, con cuestiones de género, con cuestiones gay y lésbicas también, pero siempre con esta óptica, ¿no? de hacer libros que puedan ser de divulgación, pero no tan básicos, ¿no? Después también tenemos Brumaria, una editorial que nos gusta muchísimo, bueno, todas, pero esta nos gusta mucho también. Brumaria tiene un catálogo muy extraño, muy lindo. Ellos básicamente son una editorial de arte, de teoría del arte, pero trabajan mucho con todas estas cuestiones de interdisciplinariedad entre los temas, ¿no? Entonces, tienen mucho de arte, pero todo es arte y filosofía, o arte y psicoanálisis, o arte e historia, arte y política. Es decir, tienen unos temas muy interesantes, además de autores muy interesantes que publican, ¿no? Como Badiou, en fin, muchos. Mecas, en fin, también tienen cosas de cine, lindas. ¿Qué más? ¿Qué otra editorial tenemos? Bueno, creo que esas son básicamente las editoriales que manejamos, ¿no? Perfecto. Bueno, Y las yo mexicanas, sí. te deseo muchísima suerte y en este caso era una posibilidad de conocerlas. Por supuesto que al conocerlas, uno se da cuenta de la cantidad de cosas que absolutamente tienen y empieza a generar cierto escalofrío, digamos, ¿no? Ojalá que sigamos en contacto y que puedas Claro, hacer una gran cosa en Maremoto y nada, dale, sí. un abrazo gigante. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.